¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Güero Waka. Hoy les explicaré cómo hacernos de todos los skins o aspectos del penitente en Blasphemous. Los aspectos son una colección de skins para cambiar la apariencia del penitente. Estos pueden ser seleccionados desde el menú principal del juego. Para ello, ve a la opción de extras y posterior a ello, en el selector de aspectos seremos capaces de asignar el skin que deseemos. Por supuesto, una vez lo hayamos conseguido en el juego. En total son 17, pero 2 de ellos no se pueden conseguir por medios comunes a través del juego, pero aún así los explicaré al final del video. Iniciamos con el aspecto de la verdadera apostasía. Para obtenerlo, debes derrotar al jefe final y completar el juego. Esto podrás hacerlo sacando cualquiera de los finales de Blasphemous, ya que existen 3 diferentes. El siguiente es el aspecto del Hijo del Milagro, el cual se obtiene al completar el juego y sacar el final incompleto. Ya tenemos una guía en el canal en donde explicamos cómo sacar todos los finales de Blasphemous, así que dejaré la liga en la descripción del video para que lo consultes. En caso de que obtengas este final, además de este aspecto, obtendrás el anterior, es decir, el aspecto de la verdadera apostasía que recibimos con el final malo. También recibiremos un aspecto más si sacamos el final completo, que sería el final verdadero. Este aspecto se llama Exemplaris Excommunicationis, si es que así se pronuncia. Excomunicado. Recuerden consultar la guía que les comenté para sacar todos los finales, aunque debes estar dispuesto a spoilearte un poco el juego. Si no deseas spoilers, deja estos aspectos para después, ya que termines el juego. Existe un aspecto que desbloquearemos insertando un código desde el menú principal del juego llamado Historia Antigua. Para ello debes oprimir arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha y listo. Vamos con el aspecto Exaltación Arcaica, la cual consigues casi al final del juego, puesto que debes tener 2 reliquias: la uña arrancada del barro que te permite caminar de forma normal sobre el fango o el agua, y también del pulmón plateado de Dolphos, que te da la capacidad de respirar dentro de la neblina tóxica sin recibir daño. ¡No es así! Lo siguiente que debes hacer es ir a este lugar de la zona del aljibe profanado y avanzar por este camino. Abrirás un par de rejas y bajarás a este nivel inferior para ingresar a una habitación en donde obtendrás un hueso coleccionable. Si utilizas el dash, ingresarás a una habitación oculta en donde se encontrará una máquina de videojuegos clásica. Si interactúas con ella y pagas una cantidad de 2500 lágrimas de enmienda, podrás iniciar una partida en un juego al estilo retro de 16 bits. Dentro de este nivel existen 5 cráneos ocultos que debes encontrar. El primero se encuentra en un cofre que aparece si tocas esta maceta en la sección inicial. El segundo aparecerá en la siguiente sección, justo en un escalón falso que debemos romper. Para el tercer cráneo debes subir hasta este lugar y romper un muro falso ubicado a la izquierda de un esqueleto. El cuarto cráneo puede ser algo difícil, ya que cuando te encuentres en este ascensor debes golpear esta esquina del muro a tiempo, antes de que lleguemos hasta la planta baja y así tomarlo. Y el quinto, que es el último, lo obtendrás más adelante en otra sección. Al romper este otro muro falso, aparecerá un cofre con el cráneo. Si lograste obtener los 5 objetos, cuando derrotes al mini jefe al final de esta misión, aparecerán los 5 cráneos que obtuvimos y nos darán como recompensa este aspecto. Continuamos con el aspecto The Adventure. Este también se consigue jugando el nivel de la máquina de videojuegos, solo que en este caso, cuando te encuentres en esta ubicación exacta del nivel, debes saltar sobre un muro para ingresar a una habitación oculta en donde abriremos un cofre con el aspecto, el cual nos lo darán al terminar este nivel. No estoy 100% seguro, pero me parece que puedes obtener este skin en la misma partida cuando consigues los 5 cráneos, así que inténtalo para que confirmes si es posible y escribe en los comentarios cuál fue el resultado.
Continuamos con uno de los aspectos más complicados de conseguir, el guardián del osario. Este será la recompensa al conseguir todos los huesos coleccionables de Blasphemous. En total son 44 piezas. Estos objetos están regados por todo Custodia y necesitas de paciencia para hacerte de todos ellos, por lo que deberás explorar cada rincón. Ahora, para el aspecto Cantora de los Muertos, debes abrir la puerta que se encuentra en el osario, en la zona de Albero. Me refiero a esta ubicación en donde resguardamos todos los huesos coleccionables. Al entregar aproximadamente la mitad de los huesos, se abrirá dicha puerta y podrás enfrentar a Isidora, la cual realiza ataques físicos y basados en fuego, por lo que recomiendo equiparse con cuentas que nos protejan de ambos. Si te consideras muy diestro y no tienes problemas para esquivar sus ataques, puedes utilizar el rezo Debla de las Luces, ya que su ataque es muy poderoso e ideal para peleas contra jefes. Por otra parte, si recibes mucho daño durante el combate, utiliza el rezo Tiento a tus cabellos espinados para hacernos inmune durante unos segundos. Una vez la derrotes, recibirás este aspecto. Existe un aspecto llamado Limosna para el Olvido que se consigue en la iglesia que se encuentra en Albero. Una vez puedas ingresar a la misma, cuando hayas progresado en la historia del juego, serás capaz de realizar donativos de lágrimas de enmienda a la orden. Deberás entregar una cantidad de 100.000 lágrimas para recibir este aspecto. ¿Solo $10.000? No está tan mal. Los sacaré de las ganancias de hoy. Es algo tardado de conseguir, pero si eres bueno farmeando no tendrás tanto problemas. Vamos con el aspecto llamado Eco y Sombra. Para hacerte de él, debes dirigirte hacia una de las zonas más difíciles de Custodia. Me refiero a Luto y Estrago. Puedes ingresar desde el extremo derecho de Madre de Madres. Estando ahí, ve hacia esta ubicación para enfrentarte con Sierpes. En esta pelea les recomiendo equiparse cuentas que protejan del daño físico y de tipo relámpago. Este jefe tiene 3 fases, cada una más difícil que la anterior, aunque utilizando la misma esencia de los ataques. Realmente no existe un camino fácil para derrotar a Sierpes, tendrás que aprender sus movimientos a prueba y error. Al derrotarlo, te recompensarán con el aspecto. Existen 3 aspectos que se obtienen tras terminar el juego en partidas con la modalidad del verdadero calvario, pero solo si equipas una de las 3 penitencias. Al terminar el juego con cada una equipada, recibirás su respectivo aspecto: Fe Inquebrantable, el Corazón Sangrante y la Culpa Verdadera. Si tienes dudas de cómo obtener estas penitencias, te recomiendo veas nuestra guía de las cuentas de Rosario que tenemos en el canal. Te dejaré la liga también en la descripción del video, busca en la parte final de la guía. Continuamos con el aspecto Descanso Eterno, el cual obtendremos al completar los 5 circuitos de los Sagrados Pesares, a los cuales accedemos desde el menú principal del juego, pero debe ser en el modo de dificultad de verdadero calvario, es decir, una vez termines el juego e inicies una nueva partida, incrementando la dificultad. Y aprovechando que explicamos esto, existe uno más que se consigue también en los Sagrados Pesares, llamado Rectitud Implacable. A mi punto de vista es el más difícil de obtener, debido a que para obtenerlo debes superar también los 5 circuitos en verdadero calvario, pero obteniendo una calificación de S+ en cada uno de ellos. Así que en esta les deseo mucha suerte. Existe un aspecto que se puede comprar con dinero, pero según entiendo solo está disponible en PC, se llama Aleación del Pecado. Y también hay un aspecto que solo pudieron conseguir algunos patrocinadores llamado Carga Dorada, pero este ya no se encuentra disponible. Y bueno amigos, espero que esto haya sido de ayuda para ustedes. Te invito a darle like al video y sobre todo suscríbete para recibir recomendaciones de este tipo de contenido. Eso nos motiva un montón para continuar ayudando a esta bella comunidad. Aquí te dejo un video que podría ayudarte en tu aventura y como diría mi buen amigo Krusty, sean felices.